Bueno, buenas noches de nuevo. En este momento vamos a abordar la segunda parte de la presentación que está enfocada en el manejo integral de residuos peligrosos. Entonces, de nuevo, mi nombre es Nicolás Maecha, soy estudiante del proyecto de Ingeniería en Producción. Vamos a tratar básicamente los mismos temas en la presentación de residuos sólidos, el tema de legislación, algunos conceptos básicos, algunas alternativas de tratamiento, cómo va a ser la estructura para el diseño de un PEGI-RESPEL, que es el Plan de Gestión Integral de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Bueno, entonces quiero empezar con una definición de lo que son residuos peligrosos. Entonces, un residuo peligroso va a ser aquel material generado por una actividad comercial, doméstica, industrial o cualquier otra fuente que tenga alguna de las características de peligrosidad contempladas, que va a ser la corrosión, el que sea reactivo, explosivo, que sea tóxico, que sea infeccioso, que sea patógeno, que sea inflamable, radioactivo, entre otros. Esto es lo que se va a denominar un RESPEL, un residuo tóxico y peligroso. Es importante también tener en cuenta, y esto lo establece el decreto 4741, que es el decreto colombiano que rige o que regula todo el tema de residuos peligrosos en Colombia. Y es que todos aquellos, los contenedores o aquellos elementos y materiales que tuvieron contacto con estas sustancias peligrosas, automáticamente pasan a ser también considerados como residuos tóxicos y peligrosos. Bueno, aquí lo que quiero mostrar un poco como de los antecedentes de todo este movimiento de los residuos tóxicos y peligrosos. Entonces, en la primera imagen, lo que queremos ver es que este movimiento fue generado cuando en algunas partes del mundo fue descubierto una disposición una disposición inadecuada o unos depósitos de estos materiales peligrosos, lo cual causó accidentes ambientales. Y dado que, por ejemplo, cuando hablamos de los residuos radioactivos, genera un peligro, genera un gran impacto por las implicaciones que esto puede llegar a tener. Entonces se empieza este movimiento y también a trabajar en muchas estrategias como los convenios internacionales y ya la adaptación legislativa en cada uno de los países para estar en sintonía con este tema de los residuos peligrosos. Entonces aquí vemos la cumbre de la Tierra, el logo de la cumbre de la Tierra, donde se trató por primera vez muchos de estos aspectos y que digamos a partir de ahí se empieza a construir un trabajo que al día de hoy se sigue implementando, se sigue desarrollando y se sigue profundizando. Las marchas que se dieron en Europa a causa de la emergencia climática, la destrucción de la capa de ozono por los COP y algún otro tipo de materializaciones de esos impactos que se están dando en el mundo. Lo mencionamos en la presentación anterior, pero pues aquí también tenemos dentro del marco normativo el convenio de Basilea, de movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, el convenio de Estocolmo, de Rotterdam y de Minamata. ¿Alguna normatividad importante para los residuos tóxicos y peligrosos? En la anterior presentación nos mostramos cuál era la ley que se adscribía o que regulaba el tema de los convenios aquí a Colombia, que ha sido parte del impulso en el desarrollo y pues en la mejor gestión de los residuos tóxicos y peligrosos, el ser miembro de esos convenios y el buscar estrategias y rutas normativas, administrativas y demás para lograr estos objetivos internacionales. Entonces el convenio de Basilea se va
se va a regular a partir de la Ley 253 de 1992. Recordemos que el convenio de Basilea es un convenio que viene a tratar el movimiento transfronterizo de materiales que son considerados como residuos sólidos y peligrosos en su estado líquido, gaseoso y demás. El convenio de Rotterdam es ratificado a través de la Ley 1259 del 2007, el convenio de Estocolmo a través de la 1196 del 2008. Entonces, aquí hago un paréntesis para recordar que el convenio de Rotterdam está enfocado en los contaminantes orgánicos persistentes, en el cloro que destruye la capa de ozono, y el convenio de Estocolmo es el que está enfocado en el plaguicidas y los productos químicos internacionales. Y el de Minamata, que aquí no lo tenemos, pero pues también es otro de los convenios muy importantes para el país. Como se mencionó previamente, el decreto 4741 del 2005, que es el marco legislativo para la gestión de residuos tóxicos y peligrosos, la política, la resolución 1362 del 2007, que da orientaciones acerca de los procesos y de a quienes tienen que hacer este registro de generadores de RESPEL, porque es importante que las instituciones ambientales competentes y quienes tienen también que ver con este proceso tengan una identificación clara de las fuentes, de cuál es el volumen, de qué tipo de residuos se están manejando y cuáles son los tratamientos que se le están dando para realizar un seguimiento y una trazabilidad a en este sentido. No habíamos mencionado la política para RAES, que son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Me disculpan que ahí quedó mal. Es una política del año 2017, el decreto 1609 del 2002. Aquí tenemos el reglamento para el transporte de sustancias peligrosas. Entonces aquí se van a incluir temas como la identificación, cuáles van a ser los contenedores o la forma de desplazamiento de esas sustancias, cuáles son esos parámetros de seguridad que se tienen que tener en cuenta, el etiquetado, el tipo de vehículos, bueno, y en general algún otro conjunto de aspectos técnicos que se deben tener en cuenta en estos procesos. Tenemos el decreto 1496 del 2008, que es el que viene a adoptar el sistema globalmente armonizado. Entonces resulta que previamente se tenían varias, como varios estándares en cuanto a los pictogramas que eran utilizados para la identificación de residuos peligrosos, pero que con los convenios y con este movimiento transfronterizo se buscó hacer una estandarización, con lo cual se creó el sistema globalmente armonizado, que son unos pictogramas estandarizados que van a aplicar para todos los países miembros del convenio y que busca precisamente estandarizar. La resolución 1326, la que se enfoca en llantas usadas, bueno, aquí lo que tenemos de aquí para adelante son los programas post-consumo. Anteriormente se habían mencionado cuáles son los programas post-consumo, pero pues no se había dado, no se había indicado cuál es la legislación que lo regula. Entonces, para llantas usadas, la resolución 1326, para medicamentos vencidos, la 371 del 2009, para baterías usadas, el 372 del 2009, pilas y acumuladores, resolución 1297 del 2010, para bombillas, la resolución 1511 del 2010, computadores y periféricos, resolución 1512 del 2010, plaguicidas 1675 del 2013. Aparte de esto, como lo mencionaba anteriormente en la anterior presentación, también existen algunas guías técnicas, unas normas técnicas que nos va a hablar de temas de etiquetado o de las hojas de seguridad o, bueno, de algunos otros aspectos técnicos de este mundo de la gestión RESPEL.
Entonces, para mencionar algunas, tenemos la NTC 1692 que está enfocada en el transporte de RESPEL y nos da una guía o son unas directrices acerca de cómo se van a clasificar los residuos, cómo se deben marcar, la información que deben contener las etiquetas y las dimensiones, las formas y demás. La GTC 24, entonces es una guía para separación en la fuente por colores. Bueno, entonces para entrando en materia, vamos a definir cuáles son esas condiciones que hacen que un residuo se considere residuo tóxico o peligroso. Entonces, empezando con la corrosividad. Entonces, la corrosividad la va a presentar algunos materiales que va a generar por sus propiedades y por las reacciones químicas que van a tener al entrar en contacto en unas condiciones ambientales específicas, es que va a ser una destrucción de tejido humano o que también esto puede causar deterioro en algunas estructuras. Entonces, esto está en función del pH. Entonces, se considera corrosivo cuando el material tiene un pH o inferior a 2 unidades de pH o mayor a 12,5 unidades de pH, siendo o muy ácido o muy alcalino. Entonces, pues esto va a requerir unas medidas de manipulación de estos elementos y además de eso también requiere unas medidas en cuanto al almacenamiento para evitar peligro por el contacto con estas sustancias. Algunos ejemplos de estas sustancias corrosivas es el hipoclorito, algunas sustancias de limpieza, algunos ácidos que pueden consumir metales. Bueno, la siguiente es la reactividad. Entonces, esta reactividad, digamos que se va a medir en función inversa a la estabilidad de un material. Entonces, la reactividad quiere decir que por causa de algún estímulo, bien sea la temperatura, la presión, el contacto, una reacción química, va a generar una pequeña explosión o otro tipo de reactividad cuando se pone en contacto con otros elementos. ¿Y qué puede pasar? Puede generar algunos gases tóxicos, humos, la inestabilidad, ¿verdad? Entonces, digamos, algunos ejemplos de estas sustancias reactivas es el cianuro, peróxido, sulfuros, entre otras. Puede generar una acción detonante también. Otra de las condiciones de peligrosidad es la explosividad. Entonces, esta hace referencia cuando un material genera una acción detonante, bien sea un residuo que puede estar en su estado sólido o en su estado líquido, y esto puede ser de manera espontánea, que se genere una explosión, pues causando destrucción a su alrededor. Esto se va a dar dependiendo del material y dependiendo del rango de explosividad. Entonces, con las condiciones de temperatura, las condiciones de presión y la velocidad en que puede causar daño. Entonces, algunos ejemplos de materiales explosivos, pues va a ser la dinamita, TNT, la pirotecnia, residuos químicos, el amonio dicromato, entre otros. La toxicidad es una propiedad que se va a dar una medición en cuestión de dosis letales, puede producir efectos crónicos y agudos, puede ser ecotóxico, es decir, que puede generar toxicidad en los componentes ambientales, los organismos del ecosistema, o también toxicidad a nivel humano. Entonces, ¿cómo se va a definir esta toxicidad? A través, como lo mencionaba, a través de la dosis letal y cuando son unas dosis
que pueden ser por contacto oral, por contacto dérmico, por inhalación. Y como vemos en pantalla, va a estar relacionada con la cantidad de la dosis en función del peso corporal. Bueno, entonces precisamente por eso, dado digamos unas investigaciones toxicológicas, todo un proceso de prueba en el que científicamente se trata de detectar cuáles son las concentraciones a las cuales ese elemento o ese residuo va a poder entrar en contacto humano, en contacto con el ambiente y generar algún tipo de afectación o ser bioacumulable o biomagnificarse, que también son, digamos, algunos aspectos importantes a tener en cuenta. Por lo general, son un tipo de residuos que tienen reacciones carcinogenicidad, que causan, perdón, carcinogenicidad, mutagenicidad y teratogenicidad. Esto pues está relacionado también con el feto, con generación de cáncer y pérdida de alguna funcionalidad de algunas partes del cuerpo, como por ejemplo en la neurotoxicidad que causa un efecto directamente al sistema nervioso y la inmunotoxicidad. Bueno, entonces aquí ahora hablamos de la inflamabilidad. Entonces, estas son sustancias que por sus características químicas o características físicas van a generar una flama o una ignición bajo unas condiciones específicas. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas de estas características. Ejemplos de esas sustancias inflamables pueden ser los aceites, solventes, pinturas, productos de limpieza, latas de aerosol. La parte infecciosa, bueno, esto tiene que ver más con microorganismos. Entonces, aquí son algunos materiales que tienen un contenido de virus, bacterias, hongos, parásitos, ricketsias, que generan virulencia a los seres humanos y también a los seres vivos en general, plantas, animales y otros. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a causar algún tipo de enfermedades infecciosas. Entonces, estos residuos son, digamos que tienen una subclasificación, los biosanitarios, dentro de los cuales encontramos los patógenos y los biológicos, que estos pueden encontrarse en los residuos hospitalarios. Entonces, por eso, esos que en principio, como mencioné en la presentación anterior, son considerados como especiales, bajo ciertas condiciones ya pasan a ser considerados residuos tóxicos y peligrosos por estas condiciones de patogenicidad. Los cortopunzantes, que hace referencia a agujas y a otro tipo de materiales, que también los encontramos en los residuos hospitalarios, son otro tipo de residuos infecciosos. Entonces, ejemplo de estos tenemos fluidos corporales, residuos anatomopatológicos y residuos animales. Más adelante en esta presentación vamos a ahondar un poco en la gestión de residuos hospitalarios y en cuál es la estructura para la generación de un plan de gestión integral de residuos hospitalarios, dado que para esta categoría son bastante relevantes. La radioactividad, perdón. Entonces, esta tiene que ver con los materiales radioactivos, valga la redundancia, dentro de los cuales, por ejemplo, tenemos el uranio y el plutonio. Esto tiene que ver con cuál va a ser la capacidad de emisión de energía atómica que tiene el material y que esto va a ser, digamos, el estándar es que sea mayor a 70 kilobecquerel sobre kilogramo y que emita radiaciones ionizantes de naturaleza corpuscular o electromagnética, que esto lo que va a venir es a tener una reacción en el cuerpo, una destrucción de tejido, generación de cáncer, malformaciones y otro tipo de impacto sobre la salud
del ser humano y también sobre el medio ambiente, en el cual se va a causar una mortandad a causa de la radiactividad y algunas otras alteraciones en funciones fisiológicas. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a un tema muy importante, es el tema de la identificación de las sustancias tóxicas y peligrosas. Entonces resulta, hay algunas sustancias nuevas, como bien sabemos, la industria química viene evolucionando, se vienen desarrollando nuevos compuestos, entonces por supuesto que todos estos comités que realizan estos listados de sustancias peligrosas continúan trabajando, haciendo análisis de las sustancias, verificando cómo se da la reacción, cómo es la interacción con el organismo humano y también con el ambiente, para poder hacer una clasificación de estas sustancias y asimismo generar prohibiciones, estrategias, generar, digamos, como todo un marco de actuación alrededor de esta información científica y que ya a nivel más local para las industrias o para quienes generen este tipo de sustancias, es importante conocer con qué sustancias se está tratando, cuáles son, digamos, las recomendaciones de manejo, las recomendaciones de uso y cómo se debe gestionar los residuos de las mismas. Entonces aquí se nos proponen, como podemos ver en pantalla, varias alternativas de las que se puede hacer uso para identificar si se está tratando o no con una sustancia tóxica o peligrosa. Entonces lo primero es el convenio de Basilea. En el libro púrpura, en los anexos uno y 2 se va a encontrar un listado de todas estas sustancias tóxicas y peligrosas, que pues es un manual para la consulta que es muy valiosa información. Pero ¿qué pasa si no encontramos la sustancia que nosotros estamos utilizando en esos anexos? Hay otras alternativas que es a través de información técnica. Para esto se utilizan balanzas de masa que son, digamos, ya más pruebas basadas en la información del productor, en pruebas científicas, información que se tiene sobre el producto. Las hojas de seguridad, que estas son brindadas por el producto, las tarjetas de emergencia, más adelante, y las fichas de datos de seguridad. Más adelante vamos a hablar un poco de estos elementos, de las tarjetas de emergencia y de las fichas de datos de seguridad, de cuáles van a ser la información que contienen, cómo están organizados, cómo se deben utilizar y por qué son importantes. Más adelante vamos a hablar algo al respecto. Otra de los métodos de identificación es a través de los análisis de laboratorio. Esto ya es cuando no contamos con información secundaria o cuando no se encuentra en las listas, en los anexos. Entonces, es importante saber que los protocolos para los análisis físico-químicos o de cualquier otra índole de de los residuos tóxicos y peligrosos o de cualquier sustancia para saber si clasifica como tal, vienen de la EPA, que es el Environment Protection Agency, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que inicialmente diseña los protocolos para la realización del testeo, las pruebas de laboratorio. En nuestro país, el IDEAM, que es la institución que acredita los laboratorios que están autorizados para realizar estos análisis, pues nos define los protocolos, va a definir un conjunto de aspectos técnicos con los cuales deben contar todos los laboratorios para poder ser acreditados y para tener el respaldo científico y que cuando se tomen allí los análisis sean válidos. Bueno, algunas pruebas que se hacen son ecotoxicológicas para medir concentraciones, la reactividad, la exposición, etcétera. Pruebas microbiológicas, físico-químicas y toxicológicas. Perfecto. Entonces continuamos con lo siguiente. Bueno, entonces ahora hablamos de la política ambiental para la gestión de RESPI. Esta política
También tiene un enfoque muy similar a la política de residuos sólidos, que está basada en la prevención, está basada en la reducción. Ya sabemos que estamos en este movimiento por mejorar las prácticas ambientales en las empresas, modificar, cambiar de materiales, modificar a unos procesos que nos permitan reducir en la fuente el problema con estos residuos. Entonces aquí también vamos a aplicar la pirámide invertida de priorización. ¿Cuáles son los principios de la política? Entonces, la responsabilidad integral del generador, pues, a lo largo, desde la extracción hasta la disposición final del residuo, va a ser una responsabilidad compartida. El ciclo de vida del producto, como ya anteriormente se habló, la prevención, reducción y valorización de esos residuos, la internalización de los costos ambientales, es decir, que dentro de la contabilidad que tiene que ver con los aspectos ambientales debe ser incluido el tema de los residuos peligrosos. El principio de precaución, ¿sí? La aplicación de la ciencia y la abstención cuando no se tiene un concepto científico y se desconoce cuáles riesgos puede traer el manejar algún tipo de sustancia. Comunicación del riesgo, el derecho de las comunidades y los demás interesados a conocer con qué sustancia están tratando, cuáles son los peligros a los que se exponen y cómo debe tratarse. Gestión integral por jerarquía, como ya lo mencionaba. Perfecto. Entonces, dentro de la política, en la parte en la que se hace mención del diagnóstico y con base en la cual se da un estado actual de la gestión de residuos peligrosos, entonces vemos cómo estas son algunas cifras para el año 2000 de las toneladas por año que se van a generar en cada uno de estos sectores económicos que se ven en la columna izquierda de la tabla. Entonces ahí ya vemos, son 149.107 en la industria química, que digamos que sería la mayor generadora de este tipo de residuos tóxicos y peligrosos. Bueno, acerca de los residuos de construcción y demolición, los RCD, como lo mencionaba en la presentación de residuos sólidos, ocasionalmente, dependiendo de muchos factores realmente, estos residuos pueden ser considerados como residuos peligrosos. Y es porque, bueno, estos residuos em, pueden tener contenido de fibrocementos, de plomo, de alquitrán, de preservantes, algunos aditivos, colas, sellantes, que los dota de alguna de las características de peligrosidad y que tienen que ser tratados como tal. ¿Esto de qué va a depender? Va a depender mucho de la antigüedad del edificio, la antigüedad digamos, la obra o lo que se esté demoliendo, porque pues se utilizaban unos materiales distintos que ya con el tiempo se han venido prohibiendo, se han venido reemplazando por otros que son más sostenibles y menos contaminantes, entonces eso es importante tenerlo en cuenta, tiempo de exposición. Em, la contaminación cruzada, ¿sí? Si, por ejemplo, ya digamos con la adición de pinturas, de algún otro tipo de sustancias químicas, pues puede que lo que en principio era un residuo especial se vaya a convertir en un residuo peligroso, también por la acción de los factores ambientales. La estructura de las edificaciones antiguas, por ejemplo, se utilizaba asbesto, de pronto puede haber plomo o radón si hablamos de las profundidades, o sea, este elemento que puede elevarse y estar concentrado en el aire. Entonces, por esa razón, tienen que ser considerados como residuos peligrosos. Nuevamente, la resolución 472 del 2007 es la norma que regula este tipo de residuos. Bueno, entonces ahora hablamos de
la gestión de los residuos hospitalarios, atención en salud y otros. Como vimos en la parte de los residuos infecciosos, es muy importante hablar, dado esos residuos infecciosos en los que estaban los cortopunzantes y los residuos biológicos, los patógenos. Entonces es importante que conozcamos un poco cómo es la gestión de los residuos en el sector hospitalario, atención de salud y otros. Entonces, para empezar, vamos a mirar cuáles son algunos de los sectores que van a requerir tener un plan de gestión integral de residuos hospitalarios. Entonces, cuando en servicios de salud, centros odontológicos, centros estéticos, en farmacias, centros de diagnóstico, ópticos y todo lo que tenga que ver en general con servicios de salud, tienen que tener un sistema de gestión integral de residuos hospitalarios. También en bancos de sangre, bancos de tejidos y de semen, por las sustancias que se van a generar en centros de investigación forense, en bioterios y laboratorios de biotecnología. Cuando hablamos de servicios de tenatopraxia, morgues, necropsia y exhumaciones, por los residuos biológicos que se generan, es importante también tener este sistema para actividades de lavado hospitalario y material quirúrgico, plantas de beneficio animal, lo que se conoce coloquialmente como mataderos, en servicios veterinarios de diagnóstico, centros también hospitalarios, en establecimientos para el trabajo sexual, mm, obviamente legales, tienen que tener este sistema. Los servicios de estética y cosmetología también, y los centros de servicios de piercing, tatuajes, etcétera. Entonces esto va a generar un conjunto, un diagnóstico, entonces unos programas que se deben seguir, las canicas identificadas por colores, bueno, y otro tipo de actividades puntuales que se tienen que seguir para este tipo de industrias. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es reglamentar ambiental y sanitariamente los residuos de salud. Esto digamos que es más que por interés ambiental, es por interés sanitario. Y esto viene dado que en el año 2012 se realizó como les mostraba anteriormente, el diagnóstico de los sectores que generan mayores residuos y se vio que en los hospitales pues es alto y también es importante en los residuos peligrosos. Bueno, ahora vamos a ver una clasificación que se tiene de los residuos hospitalarios. Entonces tenemos los no peligrosos, que son biodegradables, que se pueden reciclar, son inertes y son ordinarios o comunes. Y por el otro lado, que son los objeto de estudio en este contexto de residuos peligrosos, están los residuos biológicos, que como se mencionaba al principio, están los biosanitarios, anatomopatológicos, cortopunzantes y residuos animales, dado que el potencial infeccioso que tienen. Y por otro lado están residuos químicos como los fármacos, citotóxicos, metales pesados, reactivos, entre otros, y los radiactivos. Los principios bajo los cuales se hace la formulación de este plan de gestión integral de residuos hospitalarios son la bioseguridad, la prevención, precaución, comunicación del riesgo y gestión integral, que son muy similares a los que se manejan en los PEGIR y en los PEGIR-RESPER. Bueno, resulta que en este tipo de residuos nosotros vamos a hablar de unas obligaciones, como se mencionaba dentro de los principios, entonces está una responsabilidad extendida y una responsabilidad solidaria, lo que quiere decir que el manejo y la disposición de esos residuos no solo va a ser de la persona que los dispone, sino que la responsabilidad va a ser directamente de quien los genera, de quien los transporta y digamos, la empresa o quien hace la gestión o disposición final de estos residuos.
Entonces, hablemos un poco de cuáles son las obligaciones que tienen quienes generan estos residuos peligrosos. Entonces, se tienen que generar un certificado de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento y disposición final. Y debe haber un registro de al menos 5 años de todos estos documentos. El generador tiene que dar una atención extramural, tiene que responder por aquellos efectos que puedan ser causados a la salud y al medio ambiente por causa de esos residuos generados. Es importante que cuente con un plan de contingencia en caso de que se llegue a materializar alguna de las potenciales riesgos de el tener y manejar este tipo de residuos. Em, Perfecto. Ahora vamos a hablar un poco cuáles son las obligaciones del transportador. Entonces, en el momento en el que el transportador recibe de parte del generador estos residuos, entonces tiene que hacer una inspección, tiene que garantizar que se entreguen la totalidad se- de esos residuos peligrosos al gestor final o sí, al gestor que se entregue la totalidad. Entonces el transportador tiene que entregar un comprobante de esto para dar cumplimiento al decreto 1609 del 2002, que es la norma que va a regular este sector de residuos hospitalarios. Tienen la obligación de hacer actividades de lavado y desinfección de el vehículo que se va a utilizar para el transporte, de tener los permisos requeridos y las licencias requeridas para operar como transportador. Y digamos también es muy importante que haga una verificación de que los contenedores estén identificados, que tengan identificados tanto en cantidad como en las etiquetas para garantizar la seguridad durante el transporte y también para garantizar la seguridad de quienes están haciendo una disposición de estos. Bueno, digamos lo general, las obligaciones de dotar a todos sus empleados de los elementos de protección personal, de las capacidades técnicas para la gestión de estos residuos, para el manejo, el almacenamiento y todo lo que se requiera conocer. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones del gestor? Entonces, primero y pues más importante, tiene que tener los permisos y las licencias de operación, tiene que haber identificado cuáles son sus riesgos y tener un plan para dar respuesta a todos estos riesgos. Tiene que hacer la expedición de un certificado de disposición final, entonces en la que se haga una caracterización de cuál fue el volumen de residuos que recibió y cuál fue el tratamiento que se hizo con esos residuos para considerar por finalizada la responsabilidad de todos los implicados a lo largo de la cadena de gestión. También cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, hay algunas autoridades que están implicadas en estos temas, autoridades marítimas, las autoridades también de transporte. Entonces, por ejemplo, tenemos la autoridad sanitaria importante, el INVIMA, las direcciones territoriales de salud en la parte de tránsito. Tenemos entonces las autoridades de policía de tránsito, tenemos la DIMAR para asuntos marítimos, la Aerocivil y entre otros. Bueno, ¿cuáles van a ser los pasos o el procedimiento para la construcción de un PEJIR H? Lo que se tiene que hacer entonces en este caso, al igual que como es muy similar como lo veíamos al PEJIR, entonces se tiene que dar un diagnóstico con una cuantificación, una caracterización de los tipos de residuos generados para generar un estimado de la cantidad que se genera cada mes, de kilogramos en cada mes a través de media móvil. Entonces se tiene que generar un programa de educación y capacitación, entonces formación en legislación,
socializar también el PEGIR-H para que lo conozcan todos los empleados y la población flotante del centro hospitalario o del lugar en el cual se deba implementar el sistema para que se cumplan todos los protocolos, todas las estrategias y las actividades encerradas dentro de la identificación de problemas, objetivos y que generen las estrategias o los programas. Entonces, esto incluye las normas de bioseguridad, técnicas y protocolos de limpieza y desinfección, simulacros, es importante. Después, lo que se tiene que hacer es una separación en la fuente, entonces se tiene que aplicar la GTC 24, que es una guía técnica ambiental para la separación de residuos en la fuente por colores. Entonces aquí nos habla de cuáles van a ser las etiquetas que tiene que llevar para la identificación de el tipo de residuo del que esté tratando, la información de estas etiquetas y demás. La cuarta, entonces, tiene que ser la desactivación. Entonces, ¿cuáles van a ser las estrategias o los procesos que se van a utilizar para la desactivación de esos residuos? Entonces, tenemos dos tipos de alta eficiencia, cuando se va a hacer una desactivación por calor, por humedad, etcétera, y baja eficiencia cuando se dan procesos de desactivación química utilizando formaldehídos, hipoclorito, etcétera. El quinto son los procesos de movimiento interno, entonces se tienen que crear unas rutas sanitarias para el movimiento de estos residuos. Aquí se van a definir unos horarios, unas frecuencias, unos responsables, se va a definir cuál va a ser el medio de transporte y también es muy importante los implementos de seguridad, de protección personal. Como sexto tenemos el almacenamiento de residuos. Entonces aquí tenemos que tener diseño de un sitio exclusivo que tenga unas condiciones físicas adecuadas de protección, que tenga un drenaje, que tenga una señalización, que tenga extintores, que esté aislado de servicio asistencial, que no haya la posibilidad de generar vectores, que no tenga acceso al exterior y bueno, en fin, todos los aspectos técnicos que se deban tener en cuenta y también de seguridad para evitar derrames, evitar cualquier tipo de accidente. Después, el sistema de tratamiento y disposición final. Entonces aquí es donde ya pasamos a tener en cuenta si se va a utilizar un autoclave, si se utiliza una celda de seguridad, si se da la incineración porque esos residuos lo requieren y es la única alternativa de tratamiento que se tiene. Por supuesto que esto también tiene que tener los controles de emisiones, bueno, y toda la parte documental que también es muy importante en estos sistemas. Después tenemos el control de fluentes líquidos y emisiones gaseosos, entonces un registro de vertimientos, un registro de emisiones, sistemas de control de esos vertimientos y esas emisiones, y también de ser necesario la implementación de algunas estrategias para reducción o para manejo. Noveno, tenemos el plan de contingencia muy importante ante cual se tiene que dar una muy racional y muy estudiada identificación de los posibles peligros y con base en esto generar un plan de contingencia, que son medidas para el manejo de los residuos hospitalarios en caso de que haya una caída del contenedor con material cortopunzante o que se rompa una bolsa o haya un derrame de líquidos o se genere algún, digamos ya hablando más de condiciones externas, algún tipo de desastre natural o cualquier otro tipo de eventualidad. Es importante tener unos indicadores de gestión para medir efectivamente si las estrategias o las actividades que se están haciendo están cumpliendo con esas metas y esos objetivos que se trazaron en el principio. Algunos de estos indicadores pueden ser los índices de accidentabilidad, em, del volumen de los residuos que van para un relleno sanitario, entre otros que sean pertinentes.
Bueno, siguientes son las auditorías. Es importante unas auditorías periódicas, tanto internas como externas, que garanticen que se está dando cumplimiento a todos los procedimientos y pues con esto a los objetivos del PGIRACH. Generación de reportes a la autoridad ambiental y sanitaria. Aquí también es donde se genera una rendición de cuentas de cuáles son los procesos que se están llevando a cabo y si están sirviendo o no. Un programa de tecnologías limpias y por último el cronograma de actividades y las estrategias de revisión y mejoramiento continuo. Bueno, ya habiendo validado esto, vamos a pasar ahora a la identificación de los residuos peligrosos. Ya anteriormente habíamos hablado de las técnicas de identificación. Como les mencioné allí, las hojas de seguridad y las tarjetas de emergencia. Y ahora vamos a hacer una explicación un poco más a fondo de estas herramientas, si se puede decir, para la identificación de residuos peligrosos. Entonces aquí lo que tenemos en la parte superior derecha, la gráfica que nos muestra los pictogramas que se utilizan según el sistema globalmente armonizado, ahí podemos ver que ya, bueno, cada uno de los tipos de condiciones de peligrosidad se identifican ahí y esas van a ser los pictogramas que se utilizan en las tarjetas de seguridad, en las etiquetas para el transporte, en las hojas de seguridad y que nos va a permitir saber que el contenido de ese, valga la redundancia, contenedor o de ese empaque tiene ciertas características de peligrosidad y pues va a tener que ser manejado bajo ciertos protocolos y bajo ciertas condiciones. Tenemos aquí normas técnicas que nos regula la construcción de hojas de seguridad. A continuación vamos a ver cuál es la información que se tiene que tener en cuenta en una hoja de seguridad, igual que en una tarjeta de emergencia que está con la NTC 4532. Bueno, entonces vamos primero con el contenido de las hojas de seguridad. Entonces, básicamente, una hoja de seguridad lo que va a hacer es una identificación del elemento del cual se está tratando, ¿verdad? Entonces, es para identificar materiales, los productos químicos y saber cuáles son los peligros que puede representar para la salud humana y el entorno. Esta está dividida en 16 secciones. Entonces, en la sección primera va a tener una identificación del producto, como se puede ver pues para nuestro ejemplo que tenemos en la imagen en la parte derecha, va a ser el sulfuro de hidrógeno. Entonces está la identificación del producto y la compañía que lo produce. En la segunda sección vamos a tener información sobre la composición, cuáles son los ingredientes de este producto y cuáles van a ser los ingredientes que le dotan de esa calidad de peligrosidad. En la tercera sección, cuáles son los peligros y qué se puede hacer ante la eventual materialización de alguna de esos escenarios de riesgo. En la cuarta sección están las medidas de primeros auxilios que se deben llevar a cabo en caso de un accidente o de realización. La quinta sección, después vienen las medidas de extinción de incendios. En la siguiente sección hablamos de fugas, derrames, cuando hay liberación accidental y qué se puede hacer en estos casos para esta sustancia en particular. En la siguiente, en la séptima, hablamos de las rutas sanitarias, cómo se debe manejar, cómo se debe almacenar este, esta sustancia o este residuo peligroso. En la siguiente, que es la sección 8, ahí nos va a hacer una descripción de cuáles son los elementos de protección personal que se requieren, las prácticas recomendadas, los equipos y algunas directrices para evitar la exposición y el impacto.
Después tenemos las propiedades físicas y químicas. En la sección 10 tenemos, nos habla sobre reactividad. En la siguiente, información sobre toxicología. En la siguiente, información ecológica, consideraciones sobre la disposición, información sobre transporte, información reglamentaria. Y por último, en la última parte de la hoja de seguridad, nos va a hablar de información adicional. Esta digamos que tiene una información muy completa, muy detallada de todos los aspectos que se debe tener en cuenta para el manejo de la sustancia. Y bueno, siempre tiene que estar en un lugar visible. Esta tiene que ser, digamos, proveída por el productor de, de este material. Siempre tiene que estar presente. Bueno, entonces ahora nos movemos hacia las tarjetas de emergencia. Entonces una tarjeta de emergencia ya es un poco más resumida, es un poco más puntual y el objetivo es que en caso de emergencia se tenga unos parámetros o una guía muy puntual y muy rápida de interpretar para reaccionar ante una emergencia. Entonces es información básica de qué material es y qué hacer en caso de emergencia. Cuando se trata de un producto, si estamos hablando de una industria que está diseñando y está manufacturando un producto, es la empresa la que debe generar esta tarjeta de emergencia a su cliente. Cuando estamos hablando de insumos o materias primas, es el proveedor el que tiene que dar la tarjeta de emergencia. Entonces ahí como podemos ver, se hace una identificación de los peligros a la salud. Aquí la sustancia en el ejemplo es el ácido salicílico. Nos hace una descripción de los peligros a la salud, de los peligros físicos y peligros para el medio ambiente, además de los elementos que se deben utilizar. Como vemos ahí, guantes, la máscara, gafas, una bata, etcétera. El almacenamiento, unas recomendaciones sobre cómo se debe hacer el almacenamiento y qué se tiene que hacer en caso de fuga de esta sustancia. ¿De acuerdo? Aquí también es muy importante lo de la tabla de compatibilidad de sustancias peligrosas. Esto es una tabla que nos va, más adelante la vamos a mostrar, y es una tabla que nos va a dar una orientación o una guía de cuáles sustancias no pueden estar cerca una de la otra, porque va a generar alguna reactividad, alguna explosión. Entonces, se tiene que tener precaución y se tiene que tener también un criterio científico a la hora de hacer el almacenamiento de estas sustancias en términos de distancia, de cuál va a ser el mejor emplazamiento de esta sustancia para evitar riesgos. Aquí les muestro, esta es la matriz de compatibilidad. Bueno, realmente no hay, es solo un ejemplo, no está con el sistema globalmente armonizado. Estos eran los símbolos utilizados anteriormente, pero que digamos lo que nos va a querer mostrar es cuáles sustancias, digamos, valga la redundancia, son compatibles y cuáles no. Entonces, ahora vamos a hablar de la elaboración del PEGI-RESPEL. PEGI-RESPEL, que es el Plan de Gestión Integral de Residuos Tóxicos y Peligrosos. Entonces, al igual que como lo decíamos con el PEGIR, es un elemento de planificación, un instrumento, perdón, de planificación y de gestión de residuos tóxicos y peligrosos que va a ser diseñado, formulado, implementado, se hace seguimiento y se hace una mejora en, digamos, todo aquel que maneje residuos tóxicos y peligrosos, y pues que es obligatorio tenerlo. Entonces, para la metodología para hacer el PEGI-RESPEL, entonces va a tener cuatro partes. La primera, que es como de diagnóstico, que es la prevención y minimización. La segunda, que la hace el generador, y es el manejo interno ambientalmente seguro al interior de la instalación. Sigue el gestor, que ya viene
tratándose del manejo externo también ambientalmente seguro que se da a esos residuos. Y por último, la ejecución, seguimiento y evaluación del plan, que es un componente transversal a todos los demás. Entonces, bueno, en el primer componente, el componente de diagnóstico, pues básicamente se hace la línea base, se identifican como todo el estado de la gestión RESPEL, se van a definir unas problemáticas y con base en eso unos objetivos y metas, se hace una identificación y caracterización de las fuentes y pues de los residuos peligrosos y las características de los mismos que se están tratando, así como el volumen, se hace una cuantificación de la generación de esos residuos y se determinan algunas alternativas de prevención y minimización. En el componente segundo, que es el de manejo interno ambientalmente seguro, aquí se van a definir también unos objetivos y metas, se va a, bueno, antes de avanzar a ese, es importante saber que los objetivos, bueno, tienen unas metas que son cuantificables y se van a definir en una escala de tiempo y por lo general se dan en un porcentaje, digamos, de reducción de un tipo particular de residuos peligrosos. La identificación de las fuentes, entonces se hace un ecomapa para saber dónde se están generando esos residuos, por qué se generaron, qué características tienen y demás. La clasificación, pues utilizando los métodos de clasificación que ya vimos. Y la cuantificación, esto pues digamos que después las alternativas que se van a generar, ya sabemos que tienen que cumplir la legislación, tiene que ser financiera y económicamente sostenibles y todo lo demás. Bueno, ¿cuáles van a ser algunas de estas estrategias que se van a utilizar? Buenas prácticas, cambios tecnológicos, cambio de materias primas, optimización del producto, reutilización. En el segundo componente, el componente de movimiento interno, se definen unos objetivos y metas enfocados en el almacenamiento a nivel interno que haga que se reduzcan los costos y evite riesgos de derrames, escapes, que también tienen que cumplir la normatividad de seguridad y salud en el trabajo y reducir los riesgos ocupacionales para los trabajadores. El manejo de RESPEL es importante, el diseño de las instalaciones donde se van a disponer, que tenga un etiquetado apropiado y que cumpla con los requisitos de la CNTC y de la legislación en general. Tiene que ser menos de un año el almacenamiento de estos residuos. Se tiene que diseñar un plan de la movilización interna y un plan de contingencia, por supuesto, en caso de que suceda algún tipo de accidente. Existe algo que se llama la BORSI, que es una bolsa de residuos y subproductos industrial, que es una plataforma diseñada por el Ministerio de Ambiente en la cual se puede hacer transacciones con residuos generados en algún tipo de actividad. Es importante que en el almacenamiento tiene que es algo más técnico, tiene que tener en cuenta las condiciones técnicas, que esté demarcado, que esté aislado, que esté a cierta distancia unos elementos de otros, se tiene en cuenta aquí la matriz de compatibilidad y la matriz de segregación. La iluminación, la humedad tiene que ser la adecuada, tiene que estar ventilado, ya cada cosa va a variar en función del residuo del que se esté tratando. Tiene que tener extintores y todo lo demás. Em, bueno, en el etiquetado tiene que tener etiquetado y señalización y tiene que ser resistente, durable, evitar filtraciones, esfuerzos de movilidad y demás. Bueno, esta es como el objetivo del ECOMAP. Y la siguiente
la siguiente etapa, que es el manejo externo por el gestor. Entonces aquí está la responsabilidad del gestor de generar los certificados de disposición final, el acta de movilización, que tenga la licencia ambiental y bueno, aspectos que ya previamente se habían mencionado. Entonces algunas alternativas para la gestión de residuos, aquí las tenemos, ya fueron explicadas algunas de ellas cuando abordamos las alternativas de tratamiento de residuos eh, sólidos, que también aplica para residuos peligrosos. Adicional, aquí tenemos las celdas de seguridad, los vertederos, la gasificación y pirólisis, los bioreactores y el tratamiento biológico. Entonces existen tratamientos físicos, tratamientos químicos, tratamientos biológicos. Bueno, y finalmente, pues agradezco mucho, profesor, por la atención prestada. Consideré que esta era una buena manera de poder hacer una profundización sobre los conocimientos o, digamos, los temas que se abordaron cuando vi las asignaturas. Pues espero que haya sido que haya como satisfecho sus expectativas y nuevamente, como le indiqué en el correo, le ofrezco una disculpa, pues de pronto sí pensé inicialmente, de hecho, en esto que estoy haciendo ahora, pero consideré que de pronto iba a ser demasiado. Entonces espero que haya sido pues de su agrado la presentación que se hizo. Yo sé que fue un poco extensa y me disculpo por eso, pero quería pues que quedara como muy claro cuáles fueron los temas que abordé y pues ponerlo a su consideración si requiero realizar el curso para llenar, digamos, algunos vacíos de información que no se me haya dado en los dos cursos que vi, o pues si usted considera que ya con esto está bien. Entonces, muchas gracias de nuevo y que tenga una excelente semana.